Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Tu Oficinista Responde. En el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues que lo he visto en varias ocasiones, tanto en TikTok, pues sigo básicamente canales profesionales y demás, como en YouTube, de algunos youtubers de los que sigo también, y es el tema de cobrar por los presupuestos, que la verdad que me parece un tema bastante interesante y que daría para mucho, pero vamos a hacer un episodio cortito, un poco dando mi opinión y un poco lo que yo creo que se debe hacer, digamos, desde el punto de vista de la gestión, de tener una buena gestión de tu negocio, como hemos hablado otras muchas veces, de tener una buena gestión de tus ingresos, de saber un poco lo que ganas y lo que pierdes y demás. Entonces, básicamente, digamos, lo que yo opino de esta polémica o de este tema de cobrar los presupuestos es un poco, aunque no diga mucho, es un poco que depende, ¿vale? Depende también de la persona que se acerca a pedirte un presupuesto y depende al final de si es un cliente o es, pues alguien que un poco tú ya lo ves venir y lo único que quiere es información para hacerlo con otra persona o para saber lo que le va a costar en un futuro bastante lejano, etcétera. Yo recuerdo en mi época de trabajar en la construcción, esto de pedir presupuestos, digamos, solamente para comparar, era algo del día a día. O sea, de hecho, yo he estado como jefe de compras en alguna empresa bastante importante y lo que se hacía básicamente era, tú tenías tus 2-3 presupuestos de las personas que era viable o que estabas en principio planteándote realmente el hacer esa compra, pero luego tenías otro par de ellos, mínimo 3, de personas externas, digamos, que no tenían nada que ver, pues también un poco para ver cómo iba. Y realmente tengo que decir, aunque esto no es la parte, digamos, importante de este capítulo, hay una gran diferencia. O sea, tú de ciertos servicios, de ciertos productos también, si pides varios presupuestos te vas a dar cuenta que por lo mismo hay presupuestos que no tienen nada que ver unos con otros, con lo cual al final, ya digo, esto no es el tema principal de este podcast, pero sí que de paso comentar que desde luego es importante el tener varios presupuestos, el hacer esas comparativas, sobre todo cuando al final se mueve mucho dinero y va a ser una inversión o una compra de varios miles de euros, ¿vale? Entonces, centrándonos en la parte de si se debe o no cobrar por los presupuestos, ya digo, entiendo que depende, pero básicamente entiendo que tal como se plantea en algunas de las personas que yo he visto, entiendo que sí, porque al final si a ti te está pidiendo un presupuesto una persona que realmente no es un cliente, porque evidentemente cuando es un cliente esto para mí por lo menos queda fuera de toda duda, pues si tienes un cliente que te está consumiendo X productos o X servicios, te pide un precio para un servicio más, por supuesto pues se le da, se hace todo lo que se tenga que hacer y no importa lo que tú inviertas en hacer este presupuesto. Pero cuando es una persona, el cliente o el futurible cliente que se acerca interesado y tú ya ves que simplemente lo que quiere es poder comparar con otra persona o tal y como te lo está diciendo, estás viendo que es algo que no lo va a hacer ahora, sino que es algo que como que lo quiere saber, pero que de todas formas no va a ser un cliente que va a venir pronto, ¿vale? Yo en estos casos sí que lo cobraría. Entiendo que lo cobres porque al final, por ejemplo, en mi caso, digamos, a mí cuando alguien me pide un presupuesto es algo muy puntual, a lo mejor, de hecho hay muchos meses que no doy ningún presupuesto y algunos meses pues das 1, 2, yo que sé, 3, 4 máximo, con lo cual tampoco. Pero sí entiendo sobre todo a esta gente que es la que yo he visto comentando este tema, pues gente que se dedique más a un servicio, tipo de reformas o de este tipo, algo que es mucho más recurrente y que siempre necesitas un presupuesto, sí que entiendo que lo cobren. ¿Y por qué hay que cobrarlo? Básicamente, al final lo que esta gente explica y lo que yo veo, vamos con toda la sensatez del mundo a la hora de decidir cobrar un presupuesto. El hacer un presupuesto de según qué servicio,
a ti te lleva un tiempo. Y bueno, como ya, por ejemplo, a uno de los últimos que he escuchado sobre este tema, a ver, si yo tengo que hacer un presupuesto de hacer una reforma integral de una vivienda, lo primero que tengo que hacer es ir a la vivienda y medir. Esto me lleva un tiempo, pero bastante importante en función de cómo sea la casa. Tengo que sacar mediciones de todas las estancias, tengo que ver los materiales y lo que hay, que me vale o lo que no me vale, para ver lo que yo tengo que aportar y lo que yo tengo que incluir en ese presupuesto. Esto es tiempo. Y luego el tiempo que tú dedicas en tu oficina, digamos, a elaborar el presupuesto con esos datos que tú has cogido previamente, pues también es bastante importante. Cuando hablamos de una reforma, yo, como digo, he estado trabajando bastante tiempo en construcción y un periodo también importante, concretamente en una empresa bastante grande. Al final, para según qué obra, joder, te puedes pegar semanas preparando un presupuesto. Pues sobre todo yo recuerdo, volviendo al tema de la construcción, ahí utilizamos un programa que se llama Presto, que lo que hacía era, bueno, pues digamos, desglosar hasta el infinito prácticamente cualquier partida, con lo cual si tú tenías, por ejemplo, una partida de poner ladrillo visto, pues tenías que sacar el coste del ladrillo, el coste de los ladrilleros, tenías que sacar la parte proporcional del, digamos, lo que se perdía a la hora de poner, porque evidentemente si tú compras, por decir algo, 1000 ladrillos, no pones 1000 ladrillos, a lo mejor vas a poner con suerte 900, porque muchos los tienes que partir para poner trozos, en fin, al final eso tienes que contar la parte que se desprecia también. Entonces esto lleva tiempo, y yo entiendo que al final, esto lo hemos hablado también muchas veces, nuestro tiempo vale dinero, y evidentemente cuando el hacer un presupuesto es una parte muy recurrente de tu negocio, pues yo entiendo que lo cobres, porque al final tú tienes que ver, esto lo hemos hablado alguna vez indirectamente, creo que no me he dedicado a un capítulo como tal, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo. Tú, cuando tienes una empresa, evidentemente tú quieres saber cuánto dinero quieres ganar a final de mes, y esto en función, contando con impuestos, contando con todo lo demás, en función de los clientes que tengas y del tiempo que dediques, tienes que repercutirlo a esas horas que tú dedicas a tus clientes. Con lo cual, si parte de esas horas tuyas no van a clientes, sino que van a interesados, a leads, a potenciales clientes, llámalo como quieras, tú tienes que tenerlo en cuenta para que te salgan tus números. Eso, o terminas echando un montón de horas, como también hemos visto, por suerte yo creo que últimamente cada vez menos, pero bueno, pues al final esto del autónomo típico que antes decía, recuerdo una entrevista que tuve con Joan Boluda que comentaba sobre este punto, y es así. Al final la gente que está trabajando en trabajos más manuales, en temas de obras o bueno, pues en temas de transportes o cosas de este tipo, yo recuerdo que esa gente al final el fin de semana era su tiempo de oficina. Esto no debe ser así, porque al final lo primero, tú necesitas un descanso, y lo segundo, tú tienes que computar dentro de tu tiempo todas las actividades, no dejar ciertas actividades como, bueno, esto ya es mi tiempo libre, porque realmente no es tu tiempo libre, porque lo estás dedicando a hacer esos presupuestos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo tienes que cobrar, y creo que lo tienes que cobrar pues al mismo precio que vale una hora para un cliente. Pues ese precio es el que tú has calculado que vale tu hora, tú has considerado que tu hora tiene ese coste. Pues da igual si estás poniendo ladrillo, por decir algo, si eres un constructor, o da igual si estás poniendo una puerta, si eres un carpintero, o si siendo un constructor o un carpintero estás haciendo un presupuesto. Tu precio de hora te lo tienen que pagar, y esto yo lo veo realmente bien. Ya te digo, hay casos que al final, bueno, pues cuando es un cliente, evidentemente yo tengo una empresa de reformas y tengo un cliente que recurrentemente le estoy haciendo reformas, o trabajo para una promotora que recurrentemente estamos remodelando viviendas o cosas con ellos. Hombre, no le voy a cobrar un presupuesto si me dice, oye, dime cuánto vale hacer, yo qué sé, la reforma de este piso que me estoy planteando comprarlo, y quiero ver si me salen los números. Y dicen, no, hombre, esto ahora te cuesta tanto. Hombre, si es un cliente recurrente, como digo, esto no me lo planteo, pero para un cliente que es nuevo o que tiene estas connotaciones que hemos comentado anteriormente, yo sí que lo veo, porque además luego, normalmente, yo por lo menos la gente que he escuchado hablar de este tema de cobrar los presupuestos, siempre dicen lo mismo: si esa persona contrata el servicio, ese presupuesto se descuenta de la parte del importe de la venta, de lo que yo le voy a cobrar al final, ¿vale? Entonces yo creo que no hacemos ninguna cosa mala, creo que es algo normal. Y vamos, incluso lo del tema de descontarlo de luego la parte de la factura final que tengas con ese cliente,
pues según hasta cierto punto, porque si al final tú, evidentemente esto tú también lo estás considerando con tus márgenes a la hora de hacer X obra, pero quiero decir, si tú tienes que hacer un presupuesto, como digo, para una reforma o para una promoción un poco más importante, o un presupuesto que no tiene por qué centrarnos solo en reformas, pues yo tengo clientes, por ejemplo, que hacen tema de servicios de grúa y demás, y al final tú tienes un precio hora, tienes que cobrar ese precio hora, y si luego tienes que echar esas horas realmente para trabajarlas, no tienes por qué descontarlo del presupuesto. Pero bueno, esto sería evidentemente para comentarlo aparte, y por supuesto aquí ya entra lo que cada uno haya calculado a la hora de obtener la rentabilidad que necesita para su negocio. Pero básicamente diría que es algo que no lo veo mal. En resumen, bueno, pues yo creo que está claro que nuestro tiempo vale dinero y somos muy libres de cobrarlo, esto por supuesto. Para eso tenemos un negocio que por supuesto es privado. Y luego hay otra parte, por último, que creo que también cuando alguien te dice, no, yo es que te cobro el presupuesto, creo que esto denota también una cierta responsabilidad, una cierta profesionalidad. Al final, lo primero, si alguien te cobra el presupuesto, está claro que no te está mendigando el trabajo, porque al final, si tú eres una empresa y dices, no, tú, si necesitas algo, aunque no vaya a ser para allá, o aunque luego no lo hagas, tú pídeme precio, tal, está denotando que estás necesitado. Cuando el denotar necesidad siempre yo creo que es un mal argumento de venta, ¿vale? Entonces yo creo que denota profesionalidad. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que esas horas al final de mes para una empresa que tiene que hacer X presupuestos al final de mes, pero que es algo recurrente, entiendo que lo tiene que cobrar, porque al final parte de su tiempo, parte de su jornada está dedicándola a eso. Y si tú has calculado que quieres echar al mes 160 horas, que serían las 8 horas de jornada completa, y tu sueldo te tiene que salir 10.000 euros al mes, tú ahí tienes que meter los presupuestos. Y si no los metes, esos presupuestos los estás haciendo gratis. Fuera de hora, gratis por supuesto, porque no lo estás cobrando, pero me refiero que no lo estás computando para sacar tu coste de hora, ¿vale? Porque si pones que echar 160 horas y luego el presupuesto lo haces en fin de semana, que se supone que no estás trabajando, esa cuenta ya está mal, ¿vale? Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, que una vez más se nos va de los 10 minutos para algo tan sencillo y tan al pie como el tema de hoy, que es el tema de los presupuestos. Pero bueno, de cualquier forma, espero que lo hayas disfrutado. Si es así, considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier aportación que quieras hacernos sobre el podcast o sobre cualquier otro tema, te espero en el correo david@tuoficinista.es. Como siempre, como cada semana, nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana, y hasta entonces disfruta del camino, porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu objetivo. Un abrazo y hasta la semana que viene.